Durante esta pandemia de COVID-19, internistas y profesionales de enfermería han tenido que redoblar esfuerzos y guardias para atender a los pacientes que requieren hospitalización. Esto en medio de la saturación del sistema y el temor a contagiarse. En países de renta media y baja, el ingreso masivo de pacientes que presentan un cuadro grave a las unidades de cuidados intensivos ha llegado a colapsar algunos hospitales. Para quitar presión al sistema, cada vez más especialistas recurren a la oxigenización por métodos no invasivos, buscando reducir así las posibilidades de hospitalización de parte de los pacientes. Hola, soy Juliana González y me da mucho gusto saludarlos en nuestro especial de COVID-19. Y hoy nos centramos en el tema de la hospitalización, la terapia intensiva y los efectos en los pacientes. Y no hay duda de que estamos ante un virus persistente y con múltiples síntomas. En el primer reportaje, nuestro protagonista, un paciente en Delhi, nos cuenta sobre su regreso a casa luego de su experiencia con una larga hospitalización por COVID. Ha pasado casi un mes desde que Deepak Agarwal volvió a casa tras una larga hospitalización. Ha perdido 25 kilos y todavía está muy débil, pero intenta volver poco a poco a la normalidad y a la vida que llevaba antes de que se viera interrumpida por una grave infección de COVID-19. Lo único que me vino a la mente fue si a los 60 años ganaría o no esta batalla. Aunque al principio tuvo problemas, Deepak consiguió ingresar en un hospital gracias a su empleador. De los 50 días que permaneció allí, 40 los pasó en la UCI. Dice que perdió la noción del tiempo, de los días y las noches, y que el tiempo que pasó tumbado en una habitación abarrotada de pacientes quebró su espíritu. Lo peor que me pasó fue que al final del 10º día descubrí que mis piernas no funcionaban, no eran parte de mi cuerpo. Tampoco era capaz de soportar la máscara de oxígeno. Me sentía impotente. Me dije que no tenía sentido vivir, ya que no podía soportar la presión. Le dejé un mensaje a mi primo mayor, que no iba a sobrevivir y que mañana sería mi último día. Cada día oía a la gente gritar de dolor y malestar, y cada día veía morir a alguien. Deepak sabía que estaba luchando contra esta infección en un momento en el que toda la ciudad intentaba hacerle frente a la pandemia. Dice que fueron sus 2 hijos los que le dieron el valor que necesitaba. El sentimiento que me acompañaba las 24 horas del día era el miedo a perderlo. Quieres volver a la normalidad, solo quieres ver a los 4 miembros de tu familia juntos en la mesa del comedor. Kanika dice que la experiencia con su padre y las imágenes que vieron en el hospital, que ella describe como horrendas, los han hecho más fuertes como familia. Algo que lamenta Deepak es haberse perdido la ceremonia de jubilación de una organización en la que pasó casi 4 décadas, un día para el que había pasado meses preparándose. Pero ahora ha pasado página y toda su atención se centra en su salud. Quiere vivir una vida larga, sana y plena. El tiempo post-COVID es más duro que el tiempo COVID. Me está resultando muy difícil sobrellevar la fase de recuperación. Ya ha pasado un mes y no puedo caminar ni siquiera 10 pasos. Los médicos dicen que tardaré 6 meses. Un paso corto y lento. Deepak se esfuerza por recuperarse por completo, pero como cada tarea sigue siendo un reto, es consciente que le tomará mucho tiempo. Y las consecuencias de las largas hospitalizaciones son serias tanto a nivel individual como colectivo. Es por eso que Chile ha puesto en marcha las llamadas unidades de oxigenoterapia precoz, en las que se utiliza una técnica por la cual entra un alto flujo de oxígeno a mayor velocidad, mejorando la cantidad de este en los pulmones. Estas unidades apuntan a atender a pacientes con COVID de manera ambulatoria y evitar así su hospitalización. Atender a pacientes de coronavirus en consultorios y ambulatorios en lugar de hospitales es la estrategia que sigue Chile desde abril. Con los hospitales saturados, las autoridades sanitarias han ordenado que los pacientes que no presenten mayores complicaciones sean ingresados en las llamadas unidades de observación prolongada. El objetivo principal que tienen es que podamos tratar precozmente a las personas que tienen neumonía por COVID
y que están con insuficiencia respiratoria. Con 200 nuevos pacientes críticos al día y las unidades de cuidado intensivo al borde del colapso, las unidades de oxigenoterapia precoz han sido para muchos la salvación. Si el 60% de los pacientes lo hemos podido resolver acá, sin duda que hemos descongestionado los hospitales, pero quiero decir que lo más relevante, además de descongestionar los hospitales, es que iniciamos una terapia, una oxigenoterapia de manera precoz. La intención de la oxigenoterapia precoz es evitar que los síntomas empeoren y deriven en un mayor daño pulmonar, lo que permite evitar muchas hospitalizaciones gracias a una atención más expedita de los pacientes. Siempre tenemos un mayor porcentaje de pacientes COVID, del 100% son 80. Y de ese 80%, 10% son pacientes UOP, o sea que son pacientes con requerimiento de oxigenoterapia, evaluación médica y constante supervisión de parte del equipo. La estrategia también apunta a reducir la mortalidad, y es que a pesar de su alta tasa de vacunación, Chile no puede permitirse bajar la guardia ante el coronavirus. Y en nuestro especial de hoy nos acompaña Rosa Reina, presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva desde Buenos Aires, con quien ampliaremos estos temas. Muchas gracias, doctora Reina, por aceptar nuestra invitación. En su experiencia como médica intensivista, ¿se parece la evolución de la COVID-19 a la de la influenza? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muchas gracias por la invitación. La verdad que la evolución del COVID es, la verdad, mucho más grave. El compromiso respiratorio es mucho más severo, mucho más pacientes. Aparte, la prolongación en el tiempo hace que esta pandemia por COVID sea realmente mucho más preocupante y más grave, porque, bueno, el H1N1 fue un periodo mucho más corto, duró, al menos aquí en Argentina, duró aproximadamente unos 3 a 4 meses, los pacientes fueron graves, los ingresos a las terapias intensivas fueron con pacientes graves jóvenes también, pero rápidamente eso se controló y bueno, el advenimiento de la vacuna realmente hizo que haya una inmunización masiva a nivel de la población. Sin embargo, la patología por COVID se evidencia mucho más comprometido, los pacientes mucho más comprometidos, una prolongación mucho más larga en terapia intensiva y además el tiempo, casi año y medio, o casi, sí, más de un año y medio lleva, esto también hace que esta situación sea mucho más compleja. Y las repercusiones, como bien han dicho en otra nota anterior, el síndrome post-COVID, que se está viendo mucho en estos momentos y ahora con el transcurso de casi un año, digamos, de seguimiento de estos pacientes, se ve que estos pacientes quedan con muchas secuelas que necesitan una recuperación larga, muchas veces más de un año de recuperación, y a veces las secuelas son tan graves como que el paciente prácticamente no puede hacer tareas mínimas o tareas básicas, ¿no? Y necesita realmente de la colaboración, y todo esto es con un acompañamiento de un equipo multidisciplinario para el cual los sistemas de salud se tienen que preparar y tienen que armar estos equipos multidisciplinarios para poder soportar la recuperación de estos pacientes. Doctora Reina, ¿y cuáles son los principales retos y dificultades que enfrentan los médicos intensivistas para tratar, digamos, a los pacientes COVID-19, a los que entran en la hospitalización? Fundamentalmente lo que es manejar pacientes muy graves, el número de pacientes, si son muchos pacientes al mismo momento, esto no ha sido nunca habitual en las terapias intensivas, de tener tantos pacientes graves juntos, ¿no? Y es más, ampliar la cantidad de camas para poder atender a estos pacientes, entonces la carga laboral es mucho más alta porque grandemente se excede al número de pacientes que cada profesional tiene que atender para cumplir con los estándares de calidad de atención y atender pacientes fuera de las terapias intensivas, porque bueno, se han ampliado estas camas fuera de la terapia intensiva, y la rapidez con que estos pacientes realmente se descompensan y cambian rápidamente su cuadro clínico y empeora, entonces uno tiene que estar continuamente muy presente, muy alerta, con un control muy estricto,
Esto significa, bueno, estar permanentemente con el equipo de protección personal colocado, lo cual también es muy agotador, pero bueno, es así trabajar con estos pacientes y las diferentes procedimientos que hay que hacer. Uno de ellos es rotarlos boca abajo, lo que se llama la posición prono, que se ha intensificado muchísimo de realizar con estos pacientes, y esto significa una carga porque rotar a cada paciente al mínimo se necesita 4 personas para poder rotarlo con toda seguridad. Estos pacientes son pacientes que tienen un tubo endotraqueal colocado, conectados al respirador, vías venosas, entonces hay que tratar de evitar que eso se desplace, se pueda salir, y eso mínimo son 4 personas, y se está haciendo eso con promedio el 50% de cada sala de terapia intensiva de los pacientes, sí, ¿no? De cada sala de terapia intensiva todos los días. Sí, realmente una demanda altísima de personal. Y brevemente, para terminar, doctora Reina, la COVID-19 tiene de todas maneras una alta tasa de mortalidad hospitalaria. ¿Cuáles son los factores asociados? Fundamentalmente, el gran compromiso respiratorio que tienen estos pacientes, el deterioro importante de la oxigenación, el compromiso importante de su sistema respiratorio y la falla multiorgánica. Rápidamente estos pacientes progresan a afectarse otros órganos más, y esto hace que realmente estos pacientes tengan un cuadro clínico muy complejo: shock, falla renal, falla neurológica, falla cardíaca. Y esto realmente aumenta mucho la mortalidad de estos pacientes, que por ahí no se suele ver con otras patologías respiratorias habituales para esta época del invierno, fuera de la pandemia. Realmente el cuadro clínico es mucho más severo, y de hecho la mortalidad de estos pacientes es mucho más alta que la mortalidad de cualquier neumonía fuera de la pandemia, digamos, ¿no? Que ingresen en estas épocas del año de invierno. Muchas gracias, doctora Reina, por estos análisis. Cuídese y hasta pronto. Muchísimas gracias a ustedes. Cuídense ustedes también. Gracias. Y a ustedes muchas gracias por dejarnos entrar en sus hogares. Cuídense y hasta la próxima.